Claroscuro es uno de los fenómenos del año. El tema más popular, el tema más importante es el que sucede al final del acto 2. Una canción llena de emocionalidad, arreglos musicales tremendos. Ya tuve un análisis de la música de una vieja mía. ¿Es así? Pero veamos ahora, con spoilers, de qué dice la canción, de qué nos menciona. Vamos a analizar la letra de uno de los temas más populares y más hermosos que han aparecido este año y quizás durante toda esta generación de consolas. Hola muchachos, soy Carlos, esto es Traxilvania y hoy la letra de Una vieja mía, analizada, disponible con subtítulos, en español, en inglés y en francés, acá, en Traxilvania. Cómo tiran en direcciones tan distintas. Luto. Lindos recuerdos. Ignorancia. Donde llorar en colores es mantener viva la pena pintando. Y esa decisión de llevar hacia el duelo, de llevar hacia el luto, los divide a pesar de estar enamorados, de amarse. Cómo a veces predomina o manda la voz femenina y a veces lo hace la voz masculina. Uno abraza a verso y el otro trata de borrarlo con el codo. Y es terrible porque son reacciones tremendamente comprensibles
a la muerte, a la pérdida, al trauma. Noel. O al menos así lo entiendo yo. El doloroso recuerdo de quien ya no está. Esos lindos momentos. Y se escuchan los pulsos, sí. Borrando, pintando en el claroscuro. Más allá de la letra, escuché alguna vez por ahí que uno de ellos es el violín, donde la percusión en este momento es y posteriormente el otro es la guitarra eléctrica. Esos gritos desesperados de no saber qué hacer, de no poder colocarse de acuerdo, de no poder superar la pena profunda de perder un hijo. Y musicalmente te ofrece estos espacios para tomar pausa y para meditar después de tanta intensidad que regresa con fuerza. ¡Ah! No me voy a aburrir nunca de esto. Y ahora la guitarra y el violín a ratos están de acuerdo. Como si estuvieran de acuerdo en algunos puntos en una discusión, pero en otras suenan completamente desalineados y desarmonizados. Como en una discusión de verdad, donde hay puntos de encuentro, pero hay puntos que son irreconciliables. Y recién ahora se acuerdan de Alicia. Está cantado, pero es un grito de rabia, de dolor, de impotencia.
Compartir es sanar. Compartir es sanar. Y a pesar del dolor, y a pesar del cariño, no fue suficiente. Tenía miedo de grabar este video. Porque si había entendido bien la historia hasta ahora y había entendido bien la letra, tenía que darme el espacio para ir a ese lugar donde uno debe recordar cosas dolorosas, cosas que de una manera u otra nunca se superan. Conectar con el ser y el mostrarme vulnerable. Claro Oscuro conecta con demasiadas cosas con la realidad. Es un juego fantástico, maravillosamente francés. Pero se trata de el amor, el luto, la añoranza, el intento de superación, la no resignación de anclarse en una emoción traumática, pesada, de cerrarse a pesar del amor. Claro Oscuro es hablar de la condición humana. Y es fácil conectar con esto porque todos de una manera u otra hemos vivido luto. Vivimos en una realidad en la cual el luto nos va a ocurrir por una relación que perdemos, por una realidad que no es más, por una persona que trágicamente se fue y que uno extraña. Y que de una manera u otra sigue contigo, pero no de la manera en que te gustaría. Te va a traer recuerdos, vas a conectarlo con tus experiencias. Los lutos no se curan, no se cierran. Con el tiempo uno va aprendiendo a llevarlos mejor, a hacerlos más livianos. Claroscure tiene una profundidad, una humanidad trascendental, tremenda, que nos permite conectar con lo más auténtico y a veces lo más doloroso de ser persona. Y es maravilloso cómo he podido descubrir dos temas. Uno, lo que me decía la música, el lenguaje universal, la interpretación del sentido de la aventura, la grandilocuencia, la discusión que pude interpretar, entender y absorber de mi primer video. Y ahora que sé qué ocurre al final del episodio 2, del acto 2, y entender la letra, escucharla de verdad con atención, leerla por primera vez, me guardé para esto. Que la vida es sutil, pero apreciar esos momentos de la manera que nos parezca sana. Ojalá compartirlos con quienes queremos. Porque después los arrepentimientos, están a la orden del día. Por eso conectamos con este juego. Por eso conectamos con su música y con su historia.
porque habla de la condición humana, habla de circunstancias imposibles. ¿Qué hacer si tienes un destino manifiesto en donde sabes que no vas a poder vivir más allá de cierta edad? ¿Para qué vas a tener hijos si sabes que van a vivir peor y menos de lo que viviste tú? ¿Para qué aceptar la pérdida de alguien si puedes burlar al destino y traerlos de vuelta peleando contra la naturaleza de la vida? ¿No lo haríamos o no lo pensaríamos si tuviéramos la posibilidad? Es tan profundo y perdón la lata de sonar así de filosófico. Pero ahí está, y esa es la razón por la cual cuando la gente ve el Gomach se quiebra de la manera que se quiebra. Por eso cuando uno ve el final del acto 1, el recuerdo llevando los restos al árbol, porque a pesar del amor, a veces la pena es más grande. Claroscuro es fundamental. Que no buscó la lágrima fácil, que no buscó el efecto fácil, sino que lo hizo desde la honestidad, desde las ganas de decirte algo, con sutileza, con elegancia. No me voy a aburrir de este juego. Estamos viendo un momento bisagra, uno de los juegos más importantes, holísticamente, más importantes en tantos sentidos que lo vemos ahora, pero veremos eso aún más cuando el tiempo nos dé la perspectiva. Tenía miedo que el análisis post video fuese corto, que no tuviese muchas cosas que decir. Y nuevamente, Claroscuro me ha sorprendido. Compartir es sanar. Que esté muy bien, muchachos. Cuídense mucho. Un abrazo.